Saludos a todos, mi nombre es Karen. En esta presentación hablaremos sobre algunas técnicas de traducción. Los integrantes de nuestro grupo se componen por Emily Meléndez, Ashley Torres, su servidora Karen Guevara, Joana Fuentes y Arlene Ramos. En la actualidad, la traducción desempeña un papel fundamental en la comunicación entre personas de diferentes idiomas y culturas. Para lograr una traducción de calidad es necesario conocer y aplicar diversas técnicas que ayudan a resolver los desafíos lingüísticos, gramaticales y culturales presentes en los textos. A lo largo de esta presentación conoceremos 5 técnicas de traducción: préstamo, modulación, transposición y equivalencia. Veremos cómo se aplican en textos de diferentes ámbitos. Así, nuestras compañeras iniciarán lo que es con la explicación de cada una de ellas. Acerca del préstamo, o conocido en inglés como borrowing, es una técnica de traducción que consiste en mantener una palabra o una frase en su idioma original dentro de un texto meta. Se utiliza mucho en ámbitos técnicos, científicos y culturales, porque ciertos términos ya están internacionalizados y reconocidos por el público. Sus características principales son conservar la forma original, aplicarse como préstamo puro o adaptado y asegurar la claridad y precisión y tener aceptación cultural. Ahora, el propósito es preservar la exactitud y universalidad del concepto, evitar distorsiones y mantener el prestigio de marcas o expresiones reconocidas. Se aplica cuando no existe un equivalente natural en la lengua meta, cuando el término es técnico-científico y es de uso global, o cuando una traducción literal resultaría forzada. Y tenemos un ejemplo: the software must be updated regularly, y la traducción sería: el software debe actualizarse regularmente. Modulación es un procedimiento profesional que permite adaptar el mensaje original a la lengua de destino, modificando el enfoque o el punto de vista sin alterar el significado. Es decir, que consiste en expresar la misma idea de una manera diferente. No solo se cambia el significado del mensaje, sino la forma en que se presenta para que suene más natural y sea más fácil de entender en la lengua de destino. Tenemos 3 ejemplos. El primero con la frase "It is not difficult". Una traducción literal sería "no es difícil", pero mediante la modulación se traduce como "es fácil". Aquí hay un cambio de cómo se expresa la oración, pero no pierde el significado que quiere transmitir. El siguiente ejemplo es la frase "you are right", que en lugar de traducirse como "estás en lo correcto", se expresa de manera más natural como "tienes razón". Y el tercer ejemplo se puede traducir como "ella no se encuentra bien". La transposición es una técnica que consiste en realizar un cambio gramatical, modificar la categoría o la estructura de una palabra o expresión sin alterar su significado. Aunque la forma de la oración cambia, se conserva la misma idea del mensaje original. Esta técnica, más que todo, busca obtener una traducción natural y así favorece la adaptación lingüística, ajustando el mensaje a las reglas gramaticales del idioma. Podemos ver lo que son las características. La principal es que la transposición es el cambio de la categoría gramatical. Eso significa que una palabra puede cambiar de sustantivo a verbo o adoptar otra categoría si el contexto lo requiere. Otra característica es que se conserva, en este caso, el significado del texto original. Aunque se modifica la estructura gramatical, el mensaje que el autor desea transmitir permanece igual. Proporciona una mayor fluidez, ya que la traducción resulta más natural y fácil de comprender para el lector. Permite una adaptación al idioma meta, respetando las normas gramaticales y la forma habitual de expresarse en la lengua de destino. Por último, se destaca por su flexibilidad, porque puede utilizarse en diferentes tipos de texto y combinarse en otras técnicas de traducción cuando sea necesario. El propósito principal de la transposición es lograr una mayor naturalidad para que la traducción no suene forzada ni demasiado literal. También busca mejorar la fluidez, permitiendo que el texto sea claro, coherente y fácil de leer. Y así mantiene una equivalencia gramatical, adaptando la estructura del idioma de origen a las normas del idioma destino, sin modificar el significado del mensaje. ¿Cuándo se utiliza? La transposición puede utilizarse cuando una traducción es demasiado literal y esta no resulta natural, o cuando existen diferencias gramaticales entre el idioma de origen y el idioma de destino. Aquí tenemos un ejemplo. Lo podemos ver en pantalla. She gave a smile. En español se traduciría usando lo que es la transposición. Ella me sonrió. En este ejemplo se aplica lo que es la técnica de transposición, porque el sustantivo a smile se transforma en el verbo sonrió en español. Aunque cambia la categoría gramatical, el significado del mensaje se mantiene y la traducción resulta mucho más natural en español. Ahora les hablaré sobre la técnica de traducción llamada equivalencia, y en esta técnica consiste en reemplazar una palabra o expresión del texto original por otra diferente en la lengua meta, pero que transmita siempre el mismo significado y el mismo efecto comunicativo. A diferencia de la traducción literal, la equivalencia busca que el mensaje suene más natural para el lector,
Generalmente se utiliza en refranes, modismos, en saludos y expresiones idiomáticas, donde una traducción por palabra a palabra no tendría el mismo sentido. Entre las características se encuentra que no se traduce palabra por palabra, mantiene el significado, considera las diferencias culturales y por último se utiliza en refranes, modismos y expresiones idiomáticas. Y su propósito es lograr una traducción natural y comprensible en la lengua meta. Tenemos dos ejemplos. El primero es Don't judge a book by its cover. En este ejemplo podemos observar claramente la técnica de equivalencia. Si tradujéramos la oración literalmente, diría, no juzgues un libro por su portada. Sin embargo, en español utilizamos la expresión las apariencias engañan, porque comunica exactamente la misma idea de una manera más natural. Esto demuestra que el objetivo de la equivalencia no es traducir las mismas palabras, sino transmitir el mismo mensaje. En el segundo ejemplo, The Early Bird Catches the Worm. En este caso no se traduce palabra por palabra, sino que se utiliza un refrán equivalente en español, que transmite la misma idea, que este sería al que madruga Dios le ayuda. Abordaré acerca de la técnica el calco, el cual consiste en traducir de manera literal una palabra o expresión extranjera, elemento por elemento, es decir, se toma la estructura formal de la lengua origen y se traslada a la lengua meta utilizando sus propias palabras y su gramática. Pero no se trata de una traducción libre del significado, sino de reproducir la forma interna de la expresión original. ¿Y cuándo se utiliza? Esta técnica se emplea en varias situaciones. En primer lugar, cuando no existe un equivalente natural en la lengua meta, también cuando se necesita denominar un concepto, objeto o realidad nueva, especialmente en ámbitos como la tecnología, la ciencia o la cultura. Además, se utiliza cuando el calco ya está aceptado y normalizado por el uso cotidiano y en textos técnicos y científicos donde la precisión formal resulta fundamental. No obstante, debe evitarse cuando el resultado es forzado, incomprensible o cuando ya existe una palabra tradicional consolidada en la lengua meta. Aquí tenemos algunos ejemplos. Podemos contrastar un calco incorrecto y uno correcto. Proyecto de fábrica de mofetas, proveniente del inglés, Skunkworks. Resulta incomprensible en español. En cambio, ciencia ficción del inglés science fiction es transparente, comprensible y está ampliamente aceptado. Otros ejemplos válidos son fútbol, calco léxico, ratón, calco semántico y rascacielos, calco estructural. Ahora les hablaremos acerca de las técnicas de traducción. En primer lugar está la técnica de traducción aplicada a los seguros médicos, en este caso ámbito médico o legal. Y para esta técnica selecciona un texto auténtico del campo de los seguros médicos. Y las unidades de traducción incluyen términos técnicos como premium, copayment, coinsurance and deductible, los pueden ver en el fragmento, nombres propios como Medicare Advantage y Original Medicare y acrónicos como PPO, HMO y Part B. Estas unidades abarcan desde el léxico, el nivel léxico de estructuras más complejas como Medicare Advantage Network, todas propias del registro técnico legal de pólizas médicas en Estados Unidos. La intención comunicativa es informar al asegurador sobre los factores que determinan el costo anual de su póliza y advertir que los planes pueden variar cada año, con un tono formal y neutral. En el análisis léxico, aunque existen equivalentes en español como prima o copago, se mantienen los préstamos en inglés para asegurar precisión técnica y evitar ambigüedad. Sintácticamente, se integran como sustantivos sin alterar la estructura y textualmente reflejan la realidad bilingüe de las pólizas internacionales, reforzando la credibilidad del documento. Las técnicas aplicadas fueron principalmente el borrowing o préstamo, en términos técnicos, equivalencia en nombres propios, calco estructural en expresiones como Medicare Advantage Network y transposición en frases como annual cost may vary, que significa los costos anuales pueden variar. Ahora, la justificación es que mantener esos términos en inglés preserva la precisión técnica y la validez legal, evitando confusiones regionales y refleja la terminología estándar de documentos internacionales. En especial, premium se conserva porque prima no es un equivalente universal, lo que garantiza fidelidad y credibilidad en la traducción. Ahora vamos con la siguiente técnica. En esta traducción, seleccionamos un texto jurídico obtenido del portal de recursos de la universidad. El fragmento trata sobre el constitucionalismo social y los derechos laborales, así que la terminología está más especializada en el ámbito jurídico. Siguiente slide. La unidad principal de traducción identificada fue el párrafo, porque todas las ideas están relacionadas y forman una explicación completa. Además, identificamos algunas unidades menores como collective bargaining, labor courts, hours, welfare state, porque estos términos necesitaban un análisis terminológico antes de traducirse. El proceso de traducción comenzó con
Hicimos una lectura completa del texto para comprender la intención comunicativa y el contexto jurídico que trataba. Algunas técnicas que se utilizaron fue la de la equivalencia. Se aplicó en algunos términos como collective bargaining, que se tradujo como negociación colectiva, ya que es un término jurídico conocido en español para referirse a las negociaciones entre empleadores y trabajadores. También en el término labor court, traducido como tribunales laborales, ya que era el término utilizado en el ámbito jurídico para evitar una traducción literal como cortes laborales. El equivalente más como a una traducción literal sería horas, pero en este contexto que era jurídico, el término que hacía, digamos, este término hacía referencia al tiempo legal de trabajo, por eso se utilizó el término jornada laboral. La siguiente técnica también utilizada fue la transposición para el término actions of an agrarian nature, que se tradujo como acciones de carácter agrario. También se cambió un poco la estructura del inglés en of an agrarian nature por la expresión de carácter agrario, porque es la construcción más natural que se podría, para expresarla en español. Texto de traducción turística podemos observar el tratamiento de unidades como sintagmas nominales especializados, por ejemplo, Recovery of Industrial Economies o Stay Over Visitors. También nombres propios, acrónimos y expresiones verbales como has given rise to, que en español se traduce como ha dado lugar a. Ahora, con el proceso de traducción y la justificación de dichos términos que se han colocado, tenemos primeramente Recovery of Industrial Economies. Es la recuperación de las economías industriales. Duty Free Shopping Complex, complejo comercial libre de impuestos. Y la estructura sustantivo más de más sustantivo y sustantivo más adjetivo compuesto es natural y gramaticalmente correcta en español, preservando la precisión del original. Luego tenemos el calco semántico, has given rise to, ha dado lugar a. Es una equivalencia funcional que es conocida en español y mantiene el registro formal y el significado causal del original. Asimismo vemos la transposición, tourist arrivals, llegada de turistas. 80% average annual increase, incremento promedio anual del 18%. El orden del inglés no es el más natural en español. Se prefiere sustantivo, más de, más sustantivo, y colocar el porcentaje al final para mejorar la fluidez. También tenemos la técnica de la equivalencia. Saint Kitts, que es San Cristóbal, nombre aceptado en español. Gambling facilities, instalaciones de juego. Término neutro y estándar. Table pasa a ser cuadro, convención editorial hispanohablante. También tenemos otra de las técnicas de préstamo, ECC, que es un acrónimo conocido en el ámbito económico. Saint Lucia y Point Serafin son topónimos sin traducción consolidada en español. Su uso internacional garantiza la identificación precisa. Por último, tenemos la ampliación, Stay Over Visitors, visitantes que pernoctan. No existe un término único en español para turistas que pernoctan, en oposición a cruceristas o excursionistas. Continuaré con la última traducción del área de marketing digital. Y primero identificamos las unidades de traducción, es decir, las frases del texto que requerían una decisión de traducción. En este caso, se seleccionaron expresiones como a drastically different way of thinking, influence consumer behavior, communication and business strategies, porque contienen ideas importantes que debían adaptarse al español. Y en la intención comunicativa del texto es informar y explicar cómo Internet y las tecnologías digitales han cambiado la forma en que las empresas realizan sus actividades y cómo los consumidores toman decisiones de compra. Para el análisis léxico se observaron que el texto utiliza vocabulario especializado relacionado con el marketing digital. También se identificaron que las estructuras del inglés se adaptaron para que la traducción fuera más natural en español. Y finalmente, se comprobó que todas las ideas del texto mantienen una relación lógica y explican la importancia del marketing digital. Y la técnica utilizada fue la equivalencia, porque las expresiones se tradujeron utilizando formas naturales en español sin cambiar el significado del mensaje. También se eligió esta técnica porque permitió conservar la intención comunicativa del autor y también ofrecer una traducción clara, fluida y fácil de comprender para los lectores de la lengua meta. Me gustaría agregar que este trabajo nos permitió darnos cuenta de que traducir va mucho más allá de cambiar palabras de un idioma a otro. Cada texto tiene características propias y requiere un análisis previo para elegir la técnica más adecuada. Al trabajar con diferentes textos auténticos especializados, comprendimos la importancia de adaptar el mensaje al contexto para lograr una comunicación mucho más clara, precisa y efectiva. Gracias por su atención.